No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. Mierda. 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 Cielos. ¿Intentas burlarte de mí? Soy el MC. Blythe maldijo y rugió a todo pulmón, boquiabierto ante la aterradora tormenta que se avecinaba. Como si respondiera a su maldición, cayó un fuerte aguacero, seguido de un intenso temblor en el mar. El pequeño bote de madera que tenía debajo empezó a balancearse, armonizando con el viento frío, casi tirándolo al mar. No. 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 A la deriva en mar abierto sin ayuda, Blythe sintió desesperación y desesperanza. No habían pasado ni 15 minutos desde que transmigró a este mundo. Como cualquier transmigrante normal, Blythe heredó los recuerdos de su anterior dueño y supo que había transmigrado al mundo de One Piece. Solo habían pasado unos minutos, pero ya se había topado con una tormenta tan violenta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que transmigrar en alguien que quedó varado en medio del océano? El anterior dueño del cuerpo, de 15 años, era un chico de tareas domésticas capturado que trabajaba para un infame grupo pirata. Huyó del barco pirata en este pequeño bote cuando la tripulación se enfrentó a los marines. Lo curioso es que el anterior dueño del cuerpo ni siquiera sabía navegar. Impulsado por el viento, escapó de los piratas, pero se vio envuelto en una situación aún más peligrosa. Estuvo a la deriva en el mar durante casi 3 días y sobrevivió hasta ayer gracias a las pocas provisiones que le quedaban, pero se las había agotado hacía tiempo. Pronto, el miedo y la ansiedad se apoderaron de él. A la deriva en el mar desolado sin esperanza de supervivencia, el anterior dueño del cuerpo perdió las ganas de vivir. Murió sin darse cuenta y dejó que Blythe, quien murió bajo el mando de Truck-kun, se hiciera cargo de su cuerpo. De repente, una enorme ola se alzó arrastrando el pequeño bote de madera de Blythe, y pronto, fue lanzado al cielo junto con su bote. Sus débiles manos sujetaron firmemente el bote sin soltarlo. El bote es su último recurso, si lo pierde, seguramente morirá, ya sea devorado por monstruosas criaturas marinas o por el propio mar. Choque. El bote aterrizó con fuerza en el mar, pero ya comenzaban a formarse grietas por todas partes. Antes de que Blythe pudiera respirar, otra enorme ola se alzó tras él, eclipsando el cielo tormentoso. Estoy muerto. La colosal ola descendió, aplastando el bote de madera y a Blythe con su enorme tamaño y fuerza. Blythe recuperó la consciencia con un ruido inquietante a su alrededor y el aroma a rico vino terroso le invadió la nariz. Con un ligero tic, abrió los ojos con mucha dificultad mientras experimentaba un intenso dolor de cabeza. Lo primero que notó fueron sus manos encadenadas, firmemente atadas con una cuerda a la espalda. Escudriñando su entorno, Blythe comenzó a dudar de la vida. Aunque sobrevivió a esa terrible tormenta, no sintió alegría. Fue capturado por la misma tripulación pirata de la que escapó, los piratas de Redscraft. La situación del anterior dueño del cuerpo es similar a la de Koubei, obligado a trabajar sin salario alguno. Sentía que nadie en el mundo podía tener peor suerte que él. Debería ser un don innato con el que el anterior dueño del cuerpo había nacido. Había estado bajo sus garras durante casi 6 meses. Mataron a su padre y a su madre antes de capturarlo y convertirlo en su esclavo. Al principio, el anterior dueño quería escapar y fortalecerse antes de vengar a sus padres muertos. Pero con el paso de los días, perdió su espíritu de lucha bajo los golpes diarios y su deseo de sobrevivir. ¡Qué chico tan lamentable! ¡Oh! Has despertado. ¿Por qué no lo dijiste antes? Una voz juguetona llegó a su oído, sacándolo del trance. Al girar la cabeza, Blythe vio a un hombre musculoso con un bigote recto y fino caminando hacia él, borracho. Recordó el rostro de la memoria del dueño anterior, el vicecapitán de los piratas de Redscraft, Bar. Antes de que pudiera decir nada, el hombre le lanzó una potente patada con la pierna derecha y lo hizo rodar. El cuerpo de Blythe golpeó el mástil mayor del barco, brotando una bocanada de sangre. No podía respirar, su rostro se puso rojo mientras su cuerpo se convulsionaba de dolor. Blythe sintió la misma sensación con la patada, como cuando fue embestido por el camión Kun. Bar no era un humano normal, ni siquiera los marines comunes pueden resistir un solo golpe suyo. Después de todo, tiene una recompensa de 22 millones de Belly.
Aunque no usó el 5% de su fuerza en la patada, no es algo que Blythe pueda controlar. ¿Qué clase de transmigración es esta? Quiero presentar una queja, maldijo Blythe mentalmente, soportando el dolor de la patada. Jaja, Bart, ¿le estás mostrando compasión desde que es un niño? Mira, ni siquiera grita de dolor, comentó un pirata, bebiendo vino de la botella. Fue entonces cuando Blythe se dio cuenta de que estaba encubierta, rodeado de unos 30 piratas. Todos ellos exudaban un aura cruel, malvados y corruptos. Eran de esos que no mostrarían compasión al quitar vidas. El único rasgo común entre ellos era el pañuelo rojo atado al brazo izquierdo. Al oír su comentario, todos los piratas del bar corrieron sin control, avergonzando un poco a Bart. El rostro de Blythe se ensombreció aún más y maldijo: «Bastardos». Como esperaba, Bart lo pateó de nuevo en el mismo lugar, el estómago. Pero, como antes, Blythe no emitió ningún grito, permaneciendo en silencio. Su acción sorprendió aún más a Bart, pues sabía la fuerza con la que lo pateó. «Enano, ¿cómo te atreves a escapar de nosotros?». Bart se enfureció un poco. Justo cuando estaba a punto de seguir golpeando a Blythe, una voz se oyó a lo lejos. «Bart, si lo lastimas demasiado no podremos venderlo a buen precio». Al oír su voz, toda la cubierta quedó en silencio por un momento antes de volver al ruido. Blythe vio a un hombre de unos 30 y tantos, de 1,96 metros, saliendo del camarote del capitán. Por supuesto, Valais lo reconoce, el capitán de los piratas pañuelo rojo, Durd. «De acuerdo, capitán». Bart asintió y se unió a sus compañeros para disfrutar de la victoria tras destruir a una tripulación pirata rival y hacerse con sus tesoros. Durd miró a Blythe sin lástima ni compasión. La existencia de un esclavo es obedecer las órdenes de su amo. Desde que te resististe, perdiste tu propósito. Llegaremos a nuestro próximo destino en unos días, quiero que estés en perfecto estado. Te mataré enseguida si algún comprador no te compra, así que haz lo mejor que puedas. 2. Dicho esto, Durd se dio la vuelta y dijo: «Denle buena comida para los próximos días, pero no dejen que descuide su trabajo». Blythe no dijo nada de principio a fin, permaneció en el mismo lugar sin decir palabra. Sabía que sus próximos días no serían tranquilos, era mejor que su cuerpo se recuperara a su máximo potencial antes de que Durd lo vendiera. Cerrando los ojos, pronto se durmió, ya que estaba prácticamente exhausto y gravemente herido. Blythe se despertó con la cálida luz del sol matutino cayéndole en el rostro. El aire era fresco y el clima agradable. Un cielo azul sin nubes se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aunque acababa de despertar, no podía evitar la incómoda sensación que le invadía el estómago, una sensación nauseabunda. Navegar en barco por el mar le producía algunas náuseas, ya que era su primera vez. El anterior dueño del cuerpo estaba acostumbrado, pero él no. Le llevó unos minutos que su mente y cuerpo se adaptaran al viaje por mar. Además del mareo, sentía un dolor agonizante en el vientre, como si sangrara internamente. Debe ser por la patada de ese bastardo de Bart. Su segunda patada fue brutal. No estaba solo en cubierta, pero nadie lo molestó. Cerrando los ojos, Blythe revisó el paquete de regalo con el que había transmigrado. Ayer no tuvo tiempo ni estaba en situación de revisarlo. El paquete de regalo es la razón por la que lo soportó todo. Si no, ya habría tomado represalias y dejado que Bart lo matara directamente. En su estado actual, incluso siendo un genio, no podría sobrevivir en este mundo sin apoyo. No pronto. Después de todo, solo era un esclavo con poca o ninguna fuerza. Pero con el paquete de regalo, es completamente diferente. Solo tenía que esperar la oportunidad adecuada, y entonces nadie podría impedirle ascender a la cima de este mundo. Reprimiendo su entusiasmo, observó el paquete de regalo en su mente. Era una caja cuadrada envuelta en papel colorido y decorativo con una cinta dorada. Sin perder tiempo, dejó que el paquete de regalo se abriera con el pensamiento. El envoltorio decorativo se deshizo solo y la caja se abrió sola. Dentro de la caja había 3 objetos, un cubo negro con líneas azules que se conectaban para formar un símbolo extraño, un frasco con líquido rojo y una fruta del diablo. El cubo negro se convirtió repentinamente en filamentos multicolores y entró en su cerebro. Pronto, una interfaz transparente se materializó ante él.
Paquete de regalo abierto. 1. Sistema de apoyo. 2. Frasco de linaje. 3. Fruta del diablo. 4. Nota. Espero que te guste el paquete de regalo, de un dios anónimo. Blaise se quedó atónito por un momento antes de recobrar la consciencia. Claro. ¿Cómo podría alguien transmigrar sin un truco? Ja ja ja. En ese momento, su estado mental trascendía las palabras, feliz y emocionado. Las palabras no pueden expresar sus emociones desbordantes. Reprimiendo su emoción, Blaise tocó el frasco de linaje. Pronto aparecieron filas de información en la interfaz, aturdiéndolo una vez más. Linaje Senju refinado, producido a partir de la esencia del linaje de Asura Tsutsuki. Pruébalo y poseerás el linaje de Senju. Nota, este mundo no tiene chakra. Por lo tanto, ninguna de las habilidades relacionadas con el chakra se puede obtener en este mundo. Es a lo que me refiero. Blaise sabía muy bien lo poderoso que puede ser un Senju. Inmensa fuerza física, poderosas habilidades regenerativas e incluso las extremidades perdidas se pueden recuperar, gran fuerza vital, resistencia, etc. Resistiendo el impulso de tragarse el frasco con toda su fuerza de voluntad, centró su atención en el último objeto. Pronto, una nueva serie de información emergió ante él. Fruta del diablo modificada, Ama Ama no Mi y Fruta Sol Sol. Descripción: es una paramecia especial que permite al usuario extraer fuerza del sol y también le otorga la capacidad de manipular las energías del sol. Esta fruta del diablo está modificada y su debilidad inherente se minimiza al máximo. Caída en el mar, perderás el efecto de tu fruta del diablo, pero aún podrás nadar. Esposado con la piedra marina, perderás el poder de tu fruta del diablo, pero no debilitará tu fuerza ni tu Haki. Advertencia: esta fruta del diablo solo debe consumirse después de que el atributo de constitución alcance los 5 puntos de la barra. De lo contrario, te quemarás hasta las cenizas. En cuanto terminó de leer la información, la caja de regalo desapareció junto con el frasco y la fruta del diablo, y una nueva fila de información apareció en la interfaz. Inicializando sistema de soporte, cargando. El sistema de soporte se ha inicializado correctamente. Introducción al sistema. Como su nombre indica, el único objetivo del sistema de soporte es ayudar al anfitrión a alcanzar su sueño. El sistema no tiene consciencia, por lo que no se puede interactuar con él. Nombre: Blaise Han. Raza: humano común. Constitución: 0.6, promedio de fuerza y velocidad. Fruta del diablo: ninguna. Haki: ninguno. Objetos: frasco de linaje y fruta del diablo. Tareas: ninguna actualmente. Nota: todos los atributos aquí son relevantes para el mundo de One Piece. Un civil común tendría un atributo de punch y el más fuerte sería 100 minutos. Tus atributos no se limitan a 100. Incluso puedes ir más allá. Una palabra del dios anónimo: nada relacionado con el paquete de regalos se puede compartir ni contar a otros. De lo contrario, enfrentarás las consecuencias. Cerrando la interfaz, Blaise abrió los ojos solo para encontrarse con los fríos ojos marrones de Barb, que combinaban con su cabello. ¿En qué sueñas despierto justo después de dormir? Toma, come hasta saciarte y limpia todo el barco. Si veo algo sucio, te haré lamerlo hasta dejarlo limpio. Barb se fue, dejando atrás el medio plato de carne y palabras indiferentes. En cuanto se fue, Blaise miró a su alrededor y notó que, aparte de 2 piratas que estaban ocupados vigilando el mar en busca de cualquier amenaza, los demás fueron a desayunar. Interfaz, pensó Blaise y apareció. Hizo clic en el frasco de linaje y un pequeño frasco apareció mágicamente en sus manos. Abriendo la tapa, Blaise vació el contenido en su boca, que no tenía sabor ni olor. En cuanto lo hizo, sintió una sensación de ardor que le subía por el cuerpo. 3. Era soportable. El ardor pronto se convirtió en picazón, seguida de corrientes cálidas que le recorrieron todo el cuerpo. Su constitución empieza a cambiar a nivel celular. Sabía que sería un proceso largo, así que Balais no le dio demasiadas vueltas y pronto comenzó a devorar con avidez las rebanadas de carne que desaparecían en su estómago en unos pocos bocados. Con un pequeño eructo, Blaise empezó a fregar el barco. Mientras sus manos limpiaban el suelo, su consciencia asimiló la memoria heredada del anterior dueño del cuerpo y la ordenó.
En pocos minutos, aprendió todo lo que quería saber. Actualmente se encuentra en North Blue, gobernado por el reino de Germá. Y la línea temporal actual es 1509, en la gran era de los piratas. Solo han pasado 3 meses desde que comenzó este año. Sin duda, Blaize se emocionaba pensando en todos los personajes legendarios que había visto en el anime y el manga. Deseaba conocerlos a todos y tener una buena pelea con ellos. Especialmente con Barba Blanca, Kaido, Dragón, etc. Un fuerte sentimiento surgió de su corazón. Sin darse cuenta, una fuerte intención de lucha surgió de su cuerpo, pero pronto fue reprimida por sus pensamientos antes de que Durd y los demás la notaran. ¿Si puedo luchar con ellos? No, pensar hasta ahora es inútil. Si quiero lograr todo eso, tengo que escapar de mi aprieto actual y aumentar mi fuerza. En los días siguientes, el delgado cuerpo de Blaize ganó poco peso y su piel pálida recuperó algo de color. No se debía a la buena comida que le proporcionaban los piratas de Redcraft, sino a su nueva constitución Senju. A diferencia de su anterior debilidad, ahora se sentía vigorizado y podía sentir el misterioso poder que corría bajo su piel. Su anterior atributo de constitución cambió de 0.6 a 0.9. Comprendió que el linaje Senju no aumentaba su fuerza, pero le brindaba una oportunidad para mejorar su rasgo físico. Muchos personajes del mundo de One Piece poseen un físico normal que eleva su fuerza, velocidad y habilidades de curación a otro nivel. Con su constitución Senju, puede estar a la altura de ellos con entrenamiento y práctica adecuados. Ahora tampoco puede considerarse un humano normal. En cuanto a la fruta Sansan, todavía no puede comerla. Tiene que esperar a que su atributo de constitución llegue a 5. No será pronto considerando su situación actual. No puede confirmar el alcance de las habilidades de la fruta Sol sin probarla. El sistema tampoco le proporcionó una descripción detallada de esta fruta del diablo, pero no pudo evitar que su imaginación volara. Aunque no hay ninguna fruta del diablo débil, comparada con la fruta Temblor, la fruta Magma y otras frutas del diablo poderosas, desconoce su potencia. Curiosamente, el sistema de apoyo no le ha asignado ninguna tarea en los últimos días. Como si estuviera esperando algo. Al día siguiente, el barco pirata de los piratas de Redcraft atracó en la isla llamada Little Cage, ubicada en algún lugar del Norte Azul. Esta isla tiene una reputación bastante infame y es el lugar de descanso de muchos piratas, criminales y otras personas de mala fama. Todo el Norte Azul está gobernado por la familia Vinsmoke. Asimismo, esta isla Little Cage también está bajo el Imperio Germá. Además, esta isla alberga bastantes mercados de esclavos. Durd y Barb sacaron del barco a Blaize y a otros 20 esclavos encadenados, capturados en diversas aldeas e islas. Afuera, un acaudalado comerciante los recibió ataviado con elegantes atuendos, adornado con cadenas y brazaletes de oro. Estaba rodeado de guardaespaldas cuya presencia y fuerza no eran inferiores a las de Durd y Barb. Jaja, Durd, ¿cuánto tiempo sin verte? Parece que esta vez tienes mucho material. Bien. Bien. El hombre de mediana edad sonrió, mientras algunos de sus dientes de oro brillaban a la luz del sol. Sin mirar siquiera a los esclavos, examinó directamente a las pocas esclavas que lloraban cabizbajas. Las tocó lascivamente por todas partes, sin mostrar compasión. Incluso rasgó algunos de sus vestidos para examinar la forma de sus cuerpos. Ante tan atroz despliegue, el corazón de Blaize latió. Levemente, pero no pudo hacer nada con su escasa fuerza. Solo han pasado unos días desde que llegó al mundo de One Piece. Este tipo de exhibición inhumana es intolerable para él, que proviene de la Tierra moderna. Aunque tales cosas también existen en el mundo moderno, no había presenciado nada en persona. Pero ahora, al contemplarlo todo en persona, se le heló el corazón. Le recuerda que transmigró a un mundo donde los piratas campan a sus anchas, donde asesinatos y masacres ocurren a cada segundo. Aquí, las vidas humanas son lo menos valioso, y la justicia no es más que una herramienta para otros. Apretando el puño, Blaize respiró hondo y guardó silencio. Mi prioridad es mejorar la fuerza, ahora no es momento de hacer tonterías. ¿Qué opina, Sir Stevin? Bien. Pueden venderse a buen precio. Vamos, no podemos llegar tarde a la subasta, sonrió el comerciante de mediana edad Stevin y agitó la mano. Junto con los demás esclavos,
Blaise fue arrastrado por sus guardaespaldas durante unos minutos y trasladado a lo que parecía un almacén donde muchos otros esclavos estaban encadenados. Nadie se resistió, ni se atreven. Pronto, unas personas se acercaron y les pusieron un collar explosivo a todos los esclavos. En cuanto Blaise vio el collar, supo que iba a ser subastado. Poco después, todos los esclavos fueron subastados y vendidos. Las hembras se vendieron a buen precio, mientras que los machos se vendieron por un poco menos. En cuanto a Blaise, fue comprado por un hombre de mediana edad, de aspecto rudo y de unos 40 años. Parecía intimidante con una gran cicatriz debajo de la mejilla derecha. 200.000 veli, ese es el valor actual de Balais. De hecho, esta cantidad se considera pequeña en el ámbito del comercio de esclavos, era un precio básico. Fue solo porque Blaise era joven, de lo contrario, nadie lo habría comprado, incluso si el precio fuera menor. Al mirar a Durdibar, que contaban dinero junto a Stevin, Blaise comprendió. Parece que tienen una relación de cooperación. Puede que hoy sea débil, pero no siempre lo seré. Llegará el día en que aniquile yo mismo a los piratas Pañuelo Rojo. Una luz fría brilló en sus ojos, pero el hombre que lo compró la notó. De repente, le dio una palmadita en el hombro a Blaise, atrayendo su atención. ¿Son ellos los que te subastaron?, preguntó el hombre. Sí, respondió Blaise sin esconderse. ¿Quieres matarlos?, preguntó. Esta vez, Blaise no respondió. No temía responder que sí, pero no quería meterse en problemas innecesarios, ya que no podía discernir la personalidad del hombre. El hombre sonrió y no hizo más preguntas. Llevó a Blaise a una casa de madera destartalada ubicada en una zona remota de la isla. Estaba situada al otro lado de la costa, con pocos o ningún ser humano. Blaise tampoco vio a nadie en el camino. Me llamo Firus, antiguo cazarrecompensas y ahora comerciante. Invertí 200.000 veli en ti, así que espero una recompensa. Si me traes 1.000.000 de veli, te liberaré el collar. Puedes confiar en mí. Aunque soy ávido de dinero, cumplo mi palabra, declaró Firus con calma. Blaise miró a Firus, esperando a que continuara. Sabía que le era imposible acumular tantos veli en tan poco tiempo. Conozco una manera fácil, ¿quieres oírla?, continuó Firus mientras Blaise pensaba, aquí viene. Dime. Hay muchas peleas callejeras clandestinas en la isla de la jaula pequeña. Si ganas una pelea, puedes ganar entre 10.000 y 100.000 veli en un solo desafío. Yo te enseñaré a pelear, tú me traes dinero. Todos ganamos. ¿Parezco alguien que pueda ganar una pelea?, preguntó Blaise. Actualmente no puedes, pero con mi guía y entrenamiento, puedes ganar contra retadores normales. Además, no me equivoco con el fuego que arde en tus ojos. Puedo ver, ya sabes, tu deseo de hacerte fuerte. Blaise se encogió de hombros y preguntó, en lugar de hacer todo esto, ¿no puedes participar tú mismo? Así es más fácil. Así no funcionará. Mi nombre y reputación se han extendido por todas partes, nadie aceptará mi desafío. Bien. Estoy de acuerdo con tu propuesta. Blaise asintió. Ambos sabían que se estaban utilizando el uno al otro, pero no tenían reparos en hacerlo. Pasó un mes y Blaise entrenó bien sin perder tiempo. Aparte de enseñarle algunas técnicas de lucha, Firus no interfirió en su entrenamiento ni en sus actividades en su tiempo libre. De vez en cuando, Firus lo llevaba a ver peleas callejeras para que se familiarizara con las reglas y viera cómo luchaban los demás. Ahora, Blaise tiene una idea general de qué tipo de personas participan en las peleas callejeras: piratas de poca monta, bandidos, criminales y otros que quieren ganarse la vida en su tiempo libre. Con su fuerza actual y las habilidades de combate que aprendió de Firus, puede enfrentarse a rivales de bajo nivel. Su fuerza, velocidad y constitución han experimentado un cambio radical durante este mes. Aunque no hay una gran diferencia en su complexión, su puño ahora posee una potencia increíble. Al finalizar su entrenamiento diario, Blaise abrió la interfaz del sistema que mostraba sus atributos actuales. Nombre: Blaise Han. Constitución: 2.2 Linaje Senju. Fruta del diablo: ninguna. Aquí: ninguno. Objetos almacenados: fruta del diablo. Tareas: ninguna.
Ahora tiene el doble de fuerza que un humano normal en One Piece. En los primeros días de entrenamiento, sus atributos aumentaron gradualmente, pero luego comenzaron a disminuir. Cuanto más alto es el atributo, más difícil es aumentarlo. Blaize entendía bien este concepto. Pero hasta ahora, el sistema de apoyo no le había asignado ninguna tarea. No encontraba la razón, debía estar relacionado con su fuerza insuficiente o algo así. Gracias a su linaje Senju, no tiene problemas para luchar contra piratas comunes, pero contra piratas como Baby Durd, que tienen una recompensa de unos pocos millones, será derrotado. A partir de mañana, Blaize planea unirse a las luchas callejeras clandestinas. Sabía que era un poco pronto, pero tenía que hacerlo. Al día siguiente, Blaize viajó a una zona clandestina de lucha callejera ubicada en la parte oeste de la ciudad. Firus no lo acompañó, pues sabía que si otros se enteraban de que Blaize había sido entrenado por él, solo traería problemas. La zona de lucha callejera estaba situada en una calle remota. Toda la calle estaba llena de piratas, jugadores y pequeños comerciantes, mientras que el olor a vino impregnaba la zona. Se oían maldiciones, insultos, gritos y vítores. Todos los edificios de la calle también estaban ocupados por piratas y gente sospechosa. Los plebeyos llaman a esta calle la guarida del jugador, un nombre muy apropiado. Tras notificar al responsable de las luchas callejeras, Blaize esperó su turno. Las luchas aquí son aleatorias, así que no tiene ni idea de a quién se enfrentará. La cantidad que gana está directamente relacionada con la apuesta de los espectadores y la suya propia. No tiene dinero, pero Firus apostará en su lugar. La cantidad acordada es de 10.000 Belly, ya que es su primera pelea. Ninguno de los dos piensa arriesgarse. Su turno llegó después de una hora de espera. Su oponente es un hombre flacucho con cara de malvado. Blaize observó a su oponente con una mirada solemne, mientras que el otro hacía lo mismo. Un novato, ¿eh? Kakaka, tengo buena suerte hoy. Me voy a apostar 50.000 Belly. Su oponente rió y relajó la vigilancia. Blaize se agarró las manos sudorosas y entró en el gran círculo formado por la gente. Naturalmente, estaba un poco nervioso, después de todo, era su primera pelea. Aparte de la prohibición de armas, las peleas callejeras no tienen muchas reglas. Incluso matar al oponente es algo cotidiano. Firus observaba a Blaize desde la distancia, disfrutando de su puro. De hecho, estaba impactado por su rápido progreso y por cómo dominaba todas las habilidades de combate que le había enseñado. No entendía cómo un niño tan monstruoso había sido capturado por piratas. Estaba seguro de que si éste no moría prematuramente, algún día sorprendería al mundo. Si no fuera por la falta de experiencia de Blaize, solo unos pocos podrían derrotarlo en peleas callejeras clandestinas. Firus estaba seguro de ello, solo que no se lo informó. Al ver que era un novato, los piratas de los alrededores apostaron por el hombre desgarbado sin pensarlo dos veces. Crafty Dog, aplasta al novato. Apuesto todos mis ahorros por ti. El novato está muerto, Crafty Dog tiene una recompensa de 120.000 Belly. Apuesto a que no puede sobrevivir ni a un puñetazo. Apuesto a que sobrevivirá. Crafty Dog, mátalo de un solo golpe y te daré la mitad de lo que gano. Se oyeron gritos de todo tipo entre los espectadores que lo rodeaban. Crafty Dog rió y se abalanzó sobre Blaize sin ninguna vigilancia. Estaba seguro de que podía abrumar a su oponente, que no era más que un niño. Cerrando a su oponente, lanzó un puñetazo desbordante de fuerza dirigido a la cabeza de Balais, planeando aplastarla de un solo golpe. Lo que nadie esperaba es que Blaize esquivara fácilmente el ataque inclinando la cabeza. Incluso el propio Blaize se asombró. ¿Cómo puede ser tan lento su golpe? ¿Intenta jugar conmigo? ¿Qué? Crafty Dog se sorprendió un poco, pero eso no le impidió intentarlo de nuevo. Una vez más, Blaize evadió fácilmente la patada de barrido de Crafty Dog. No es tonto, lo comprendió. Su oponente es débil, pero él es más fuerte. El hecho en sí mismo lo sorprendió un poco, ya que había oído hablar de Crafty Dog y había visto sus peleas. Esquivando otro golpe de su oponente, Blaize apretó el puño derecho y asestó un uppercut limpio sin contener la fuerza. El golpe le rompió los dientes a Crafty Dog y lo dejó inconsciente al suelo. ¡Oh! Toda la ruidosa calle se sumió de repente en un silencio sepulcral.
Nadie esperaba este resultado. ¿Qué demonios? ¿Cómo pudo Crafty Dog perder de un solo golpe? Está preparado. Quiero mi dinero de vuelta. Los apostadores comenzaron a maldecir y rodearon al responsable de organizar el combate. Un solo golpe mío lo dejó fuera de combate. Blythe miró su puño y le costó creerlo. En ese momento supo que ya no era el mismo joven que fue vendido como esclavo. Como fanático incondicional de Barba Blanca y Garp, su sueño no es conseguir One Piece ni convertirse en el rey pirata, sino convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Apretando el puño, no basta con enfrentarse a los peces gordos de este mundo. Pero un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. He dado el primer paso, ahora necesito perseverar y sobrevivir en este mundo cruel. Algún día, llegaré a la cima de este mundo. Ignorando las miradas y los gritos de los jugadores, Blythe recogió los Belly que había ganado y abandonó la zona de combate. Luego caminó hacia la cabaña de madera. Tras salir del pueblo y caminar unos minutos, vio a Firus de pie, apoyado en un árbol, mordiendo la manzana que tenía en la mano. Sin duda, estaba esperando a Blythe. «Has luchado bien». «Toma», comentó Firus, arrojándole una manzana fresca. Agarrando la fruta, Blythe preguntó, «¿Cuánto ganaste?» 100.000 Belly. La respuesta de Firus lo sobresaltó un poco. ¿No habíamos quedado en 10.000? ¿Por qué arriesgaste 50.000? ¿Y si hubiera perdido el desafío? Sé que no perderás. No sabía que confiabas tanto en mí, rió Blythe, dándole un mordisco. Otros 3 meses pasaron volando. La apariencia de Blythe experimentó una transformación radical gracias a su linaje Senju. Llegó a medir 1,73 metros, su cuerpo comenzó a mostrar signos de una figura atlética con músculos tonificados, mientras que su cabello negro azabache le llegaba hasta el cuello. Con una camisa gris sin mangas y pantalones blancos, Blythe practicó y experimentó con las habilidades con la daga que le había enseñado Firus. Su anterior aspecto inmaduro e infantil había desaparecido hacía tiempo de su rostro. No parecía un tipo duro ni frío, pero su mirada despreocupada era capaz de mantener a raya a los demás como si no fuera un humano normal. Sus manos danzaban hábilmente con la daga, dejando una estela en el aire. Un solo golpe de su daga podía acabar con una vida fácilmente. Su fuerza experimentó una transformación radical en estos 3 meses y el linaje Senju también se integró perfectamente en él. Con un pensamiento, la interfaz del sistema apareció ante él. Nombre, Blythe Han. Constitución, 4.8, Fuerza, 4.8, Velocidad, 4.7. Fruta del diablo, ninguna. Aquí, ninguno. Objetos almacenados, fruta sol. Tareas, ninguna actualmente. Su atributo de constitución llegó a 4.8, a punto de superar el límite de 5. Entonces, podrá comer su fruta del diablo. El problema es que su constante mejora ha disminuido recientemente, como si hubiera llegado a un cuello de botella. También es la razón por la que su atributo de constitución ha dejado de aumentar en los últimos días. Debería ser algún tipo de límite físico, pero Blythe no sabe cómo superarlo. A pesar de eso, con su fuerza física y habilidades actuales, puede derrotar fácilmente a piratas con una recompensa inferior a 20 millones de Belly. Si usara su as bajo la manga, podría enfrentarse a algunos piratas con una recompensa de alrededor de 30 millones. El capitán de los piratas Pañuelo Rojo, Durd, tiene una recompensa de 28 millones de Belly. No era alguien a quien tomar a la ligera, tiene una reputación bastante notoria en el Norte Azul. Combinado con la fuerza de su tripulación y el apoyo indirecto del reino de Germá, solo unos pocos se atreven a enfrentarse a ellos. Si Blythe quiere derrotarlos, necesita un plan bien definido. Solo revelando todas sus ases podrá aspirar a derrotarlos. Ya pagó 1 millón de Belly a Firus hace unos días, quien también cumplió su promesa y se quitó el collar explosivo. La única razón por la que permanece en esta isla es para encontrar a los piratas Pañuelo Rojo. Espera noticias de Firus, quien accedió a ayudarlo a encontrarlos. No siente mucho odio por los piratas Pañuelo Rojo, pero heredó el resentimiento del anterior dueño junto con su memoria. Así que si no los mata y elimina el odio, su corazón no estará en paz. Justo cuando Blythe pensaba en entrenar su cuerpo físico, una pequeña notificación sonó en su oído.
Sabía que provenía del sistema de soporte. Se apresuró a abrir la interfaz, y como esperaba, hubo un ligero cambio en el área de tareas. Tarea de prueba: la venganza es un plato que se sirve frío. Descripción: derrota a los piratas Pañuelo Rojo y mata a Durdibar. Límite de tiempo: 20 días. Recompensa: 1 punto de atributo gratis. Blaize estaba encantado, era la primera tarea asignada por el sistema. Aunque solo era una prueba, las recompensas eran muy buenas: 1 punto de atributo gratis. Justo cuando reflexionaba sobre cómo completar la tarea dentro del tiempo asignado, vio a Firuz acercándose a él desde la distancia. ¿Descubriste su ubicación?, preguntó Blaize en cuanto llegó. Sí. Hace unos días, los piratas Pañuelo Rojo destruyeron un barco de patrulla, lo que enfureció a un capitán de la marina del cuartel general. Este busca furiosamente su paradero, así que se escondían en una pequeña isla llamada Coca, a 2 días de viaje desde aquí. ¿Seguro que quieres enfrentarte a ellos? Son bastante fuertes, ¿sabes? Incluso yo tengo que usar algunos trucos para derrotar a Durd en un 1 contra 1, declaró Firuz. Sí. Solo destruyéndolos podré avanzar. De acuerdo. Conozco un barco mercante que zarpa esta noche. Viajan en la misma dirección, puedes abordarlo, dijo Firuz. Gracias, Blaize asintió y dio las gracias. Aunque lo compraron como esclavo, Firuz lo cuidó bien durante los últimos meses. ¿Qué planeas hacer después de destruir a los piratas Pañuelo Rojo?, preguntó Firuz, inhalando el puro. Tengo la intención de unirme a la marine. He visto y experimentado muchas cosas crueles que los piratas y los comerciantes adinerados han hecho en estos pocos meses. Si quiero erradicarlos a todos y hacer justicia a la gente inocente, unirme a la marine es la única manera. ¿Entonces te convertirás en el perro faldero del gobierno mundial? En este mundo, nadie está lo suficientemente cualificado para comandarme. Me uno a la marine, no al gobierno mundial, respondió Blaize con firmeza. Incluso antes de cruzar a este mundo, odiaba al gobierno mundial, y ahora lo odia aún más. Cuando transmigró, solo quería ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra gente fuerte. Su objetivo sigue siendo el mismo: convertirse en el hombre más fuerte del mundo, pero un nuevo pensamiento brotó en su corazón. ¿Por qué no cambiar el mundo en el camino? Si su acción puede cambiar la vida de unos pocos inocentes, está contento con eso. ¡Qué lástima! Si todos los piratas fueran como la tripulación de Luffy, no sería un problema, pero la realidad es diferente. Al escuchar su respuesta, Firuz suspiró al recordar todos los logros de Blaize desde el día en que lo conoció, desde ser un niño débil hasta cómo se ganó el título de Rey de las Peleas Callejeras. Ahora, nadie en la isla Little Cage se mete con Blaize, pues su reputación lo supera. Incluso un pirata con una recompensa de 20 millones de belly cayó bajo sus garras. Firuz no pudo evitar preguntarse cuán fuerte se volvería en el futuro. ¿Cuál sería su posición en este mundo cruel? Por primera vez, comenzó a anticipar el futuro de alguien. Por la noche, Blaize abordó un pequeño barco usado para transportar mercancías y abandonó la isla Little Cage. Isla Coca. Jefe, ¿cuántos días tenemos que estar varados en este lugar olvidado? Me aburro, se quejó un pirata Pañuelo Rojo con el pelo de punta a su capitán Durd. Barb respondió irritada. No estaríamos en esta situación si no fuera porque ustedes hundieron el barco de la marina desde el principio. Jeje, Barb, no pensamos que los cañones que compramos tuvieran una potencia de fuego tan explosiva. Sí. Todo el barco de la marina fue destruido por 2 balas de cañón. Cállense, gritó Durd, silenciando al grupo ruidoso. ¿Creen que es una broma? El que nos persigue es un capitán del cuartel general de la marina, bien entrenado, hábil y poderoso. No es el capitán de la marina común y corriente que encontramos en West Blue. Si nos atrapa, se acabó para nosotros. Nos enviarán directos a Impel Down sin posibilidad de escapar. Los 30 piratas escucharon en silencio, tragando saliva. Sabían que esta vez estaban en problemas. Si incluso su capitán, con una recompensa de 28 millones, le teme a un marine, ¿qué son ellos? Lo bueno es que es del cuartel general, no se quedará en North Blue mucho tiempo. Pronto se irá, y entonces podremos navegar como siempre, dijo Durd.
Lleva casi 20 años navegando y sabía cosas que los piratas comunes desconocen. Incluso navegó por el Grand Line cuando era más joven, así que sabe lo fuertes que son los marines y los piratas de verdad. También es la razón por la que decidió quedarse en North Blue, saqueando la ciudad, destruyendo a los piratas más débiles, etc. Al otro lado de la costa, Blythe llegó a la isla Coca con el pequeño bote salvavidas proporcionado por el barco mercante que lo dejó lejos de la isla. Atando un extremo de la cuerda a una gran roca, saltó del bote salvavidas con una pequeña bolsa de cuerda en la mano. Blythe examinó su entorno y puso un pie en la isla. Había oído que la isla Coca era remota, sin visitas humanas. Aparte de algunos piratas que se topan con ella, nadie viene aquí. Sin perder tiempo, Blythe comenzó a buscar a los piratas Pañuelo Rojo y los encontró al otro lado de la costa. Con su fuerza actual, enfrentarse a ellos de frente sería una tontería, así que decidió esperar y atacar cuando menos lo esperaran. Ya era de noche, seguro que se emborracharían antes de dormir. Después de 2 horas, los piratas Pañuelo Rojo comenzaron su fiesta. Al cabo de 1 hora, ya estaban borrachos. Blythe observaba todo desde la distancia. Se dio cuenta de que 3 piratas no bebían vino. Sin duda, estaban en guardia hoy. Dur se durmió en el barco pirata atracado cerca de la orilla mientras Barb y otros piratas dormían donde se emborrachaban. Blythe necesitaba noquear a los 3 piratas sin alertar a los demás. Aunque los piratas estaban agotados, una llamada bastaba para despertarlos y despejarlos. Blythe llegó preparado, pues sabía que no podía derrotar a 20 piratas él solo. Entonces sacó una pequeña cerbatana y varios dardos afilados de la bolsa. Mojó los dardos con un poderoso veneno que compró en la isla de la jaula pequeña. Se decía que el veneno provenía de una poderosa criatura marina, capaz de noquear al objetivo en 1 minuto. Colocó uno de los dardos envenenados dentro del tubo largo y estrecho. Blythe apuntó a un pirata dormido y sopló el otro extremo del tubo con todo su aliento. En lugar de ocuparse de los piratas conscientes, era fácil noquear a los que roncaban. Isla Coca. Jefe, ¿cuántos días tenemos que estar varados en este lugar olvidado? Me aburro, se quejó un pirata Pañuelo Rojo con el pelo de punta a su capitán Durd. Barb respondió irritada. No estaríamos en esta situación si no fuera porque ustedes hundieron el barco de la marina desde el principio. Jeje, Barb, no pensamos que los cañones que compramos tuvieran una potencia de fuego tan explosiva. Sí. Todo el barco de la marina fue destruido por 2 balas de cañón. Cállense, gritó Durd, silenciando al grupo ruidoso. Creen que es una broma. El que nos persigue es un capitán del cuartel general de la marina, bien entrenado, hábil y poderoso. No es el capitán de la marina común y corriente que encontramos en West Blue. Si nos atrapa, se acabó para nosotros. Nos enviarán directos a Impel Down sin posibilidad de escapar. Los 30 piratas escucharon en silencio, tragando saliva. Sabían que esta vez estaban en problemas. Si incluso su capitán, con una recompensa de 28 millones, le teme a un marine, ¿qué son ellos? Lo bueno es que es del cuartel general, no se quedará en North Blue mucho tiempo. Pronto se irá, y entonces podremos navegar como siempre, dijo Durd. Lleva casi 20 años navegando y sabía cosas que los piratas comunes desconocen. Incluso navegó por el Grand Line cuando era más joven, así que sabe lo fuertes que son los marines y los piratas de verdad. También es la razón por la que decidió quedarse en North Blue, saqueando la ciudad, destruyendo a los piratas más débiles, etc. Al otro lado de la costa, Blythe llegó a la isla Coca con el pequeño bote salvavidas proporcionado por el barco mercante que lo dejó lejos de la isla. Atando un extremo de la cuerda a una gran roca, saltó del bote salvavidas con una pequeña bolsa de cuerda en la mano. Blythe examinó su entorno y puso un pie en la isla. Había oído que la isla Coca era remota, sin visitas humanas. Aparte de algunos piratas que se topan con ella, nadie viene aquí. Sin perder tiempo, Blythe comenzó a buscar a los piratas Pañuelo Rojo y los encontró al otro lado de la costa. Con su fuerza actual, enfrentarse a ellos de frente sería una tontería, así que decidió esperar y atacar cuando menos lo esperaran. Ya era de noche, seguro que se emborracharían antes de dormir. Después de 2 horas, los piratas Pañuelo Rojo comenzaron su fiesta. Al cabo de 1 hora, ya estaban borrachos. Blythe observaba todo desde la distancia. Se dio cuenta de que 3 piratas no bebían vino.
Sin duda, estaban en guardia hoy. Dur se durmió en el barco pirata atracado cerca de la orilla mientras Barb y otros piratas dormían donde se emborrachaban. Blythe necesitaba noquear a los 3 piratas sin alertar a los demás. Aunque los piratas estaban agotados, una llamada bastaba para despertarlos y despejarlos. Blythe llegó preparado, pues sabía que no podía derrotar a 20 piratas él solo. Entonces sacó una pequeña cerbatana y varios dardos afilados de la bolsa. Mojó los dardos con un poderoso veneno que compró en la isla de la jaula pequeña. Se decía que el veneno provenía de una poderosa criatura marina, capaz de noquear al objetivo en un minuto. Colocó uno de los dardos envenenados dentro del tubo largo y estrecho. Blythe apuntó a un pirata dormido y sopló el otro extremo del tubo con todo su aliento. En lugar de ocuparse de los piratas conscientes, era fácil noquear a los que roncaban. «Barb», gritó Dur con los ojos rojos. Barb no es igual que la pandilla de piratas rebeldes que recluta, es su amigo desde pequeño. Es un hombre en quien Dur puede confiar su vida, pero ahora se ha ido. Sus ojos gélidos estaban llenos de una inagotable intención asesina mientras miraba al asaltante, pero al igual que Barb, se sorprendió al ver el rostro de Blythe. «Pequeño bastardo, debería haberte matado junto con tus padres». Saltando del barco, Dur rugió y disparó hacia Blythe. Acercándose a Blythe, blandió su espada y lo saludó con toda su fuerza. Tirando de la espada con la que apuñaló a Barb, Blythe bloqueó la espada larga de Dur. Una fuerza explosiva salió de la espada de Dur, empujándolo 2 pasos hacia atrás. La espada que sostenía vibró intensamente al chocar con la de este último, es fuerte. Con un solo golpe, Blythe supo que Dur era un poco más fuerte de lo que esperaba. No era un experto con la espada ni le interesaba, pero su conocimiento era suficiente para las habilidades del juez Durd. Sin darle tiempo a relajarse, Durd blandió su espada de nuevo. Sus cortes eran poderosos, desenfrenados y salvajes. Además, su fuerza física también superaba con creces lo que Blythe esperaba. ¿Está ocultando su fuerza todo el tiempo? Blythe tampoco es un novato. Entrenó y perfeccionó sus habilidades de combate en estos pocos meses luchando contra innumerables personas. Aún así, Blythe descubrió que Durd era diferente a todos los que había combatido antes. El aura asesina que emanaba de Durd lo presionó contra el suelo, limitando su fuerza. Durd es mucho más experimentado y sus técnicas de combate se han perfeccionado tras matar a innumerables seres vivos. Además, todos sus golpes son con la intención de matar. Blythe sabía que estaba siendo arrastrado por el ritmo de su oponente, tenía que hacer algo. Con 3 volteretas hacia atrás, creó cierta distancia entre él y Durd. Implacable, Durd cortó con su espada, acortando la distancia que los separaba a una velocidad vertiginosa. Blythe se vio obligado a bloquear los ataques con su espada mientras buscaba una oportunidad para contraatacar. De repente, con una poderosa estocada, se abalanzó sobre Durd y golpeó el filo de la espada con todas sus fuerzas. ¡Boom! Durd bloqueó el ataque desviándolo hábilmente con su espada. Al mismo tiempo, Blythe le lanzó un puñetazo. Burr lo bloqueó levantando el brazo izquierdo, el suelo bajo el crujió y el impacto arremolinó el viento a su alrededor, mostrando la potencia del puñetazo de Blythe. Durd estaba horrorizado. No podía creer lo que veía. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Solo han pasado 4 meses, ¿ya puede luchar contra mí de igual a igual? La fuerza de Blythe solo intensificó su instinto asesino y un pensamiento le vino a la mente: tengo que matarlo o mi corazón no estará en paz. Clan. 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 Durd y Blythe intercambiaron algunos golpes, mientras que Durd le dejó 2 heridas de espada en el cuerpo. Mientras continuaban su pelea, Blythe sacó disimuladamente un cuchillo arrojadizo que llevaba en la espalda, preparado específicamente para Durd. Aprovechando la distracción de Blythe, Durd le arrebató la espada de la mano con un rápido golpe. Blythe, sin preocuparse por perder un arma, evadió rápidamente el golpe de Durd girando a la izquierda. Al mismo tiempo, usando el movimiento giratorio, lanzó el cuchillo arrojadizo desde el punto ciego de Durd. Como Durd no vio el cuchillo, no pudo evitar que le perforara el bazo. La herida del cuchillo ni siquiera lo hizo estremecerse, una herida tan pequeña no le importaba. Pero lo que no sabía es que Blythe ya había envenenado el cuchillo. Este método deshonesto puede parecer despreciable, pero en este mundo cruel, sobrevivir es fundamental. Para eso,
un hombre puede hacer lo que sea necesario. ¡Tin! Sacando el cuchillo, Dur lo arrojó con indiferencia. ¿Crees que esta pequeña herida de cuchillo me afectará? No, dijo Blythe. Al oír su respuesta, la expresión de Dur cambió. ¿Envenenaste el cuchillo? Desvergonzado. No esperaba que fueras tan astuto. Jeje. Para lidiar con una persona malvada y corrupta como tú, cualquier método es noble, comentó Blythe con una sonrisa. No esperó a que el veneno hiciera efecto y lanzó un ataque. Pasaron unos minutos, pero Dur seguía luchando con todas sus fuerzas. Obviamente, el veneno aún no le había afectado por completo. Por eso se puede imaginar su inmensa fuerza física y vigor. Con el paso de los minutos, Dur comenzó a mostrar signos de la influencia del veneno, su velocidad disminuyó y sus espadas se ralentizaron. Aprovechando la oportunidad, Blythe cortó el estómago de Dur con su daga, obligándolo a retroceder unos pasos. Escupiendo sangre, Dur tomó la iniciativa de atacar de nuevo a Blythe. ¡Qué físico tan monstruoso! Si incluso un pirata de tan bajo nivel con una recompensa de 28 millones es tan problemático, ¿qué pasa con los piratas con recompensas de 1.000 millones? Finalmente, Dur perdió fuerza y la espada que sostenía se aflojó. Blythe no esperaba que poseyera tanta resistencia y fuerza de voluntad. Incluso después de alcanzar tal debilidad, no cayó, sino que persistió. Es realmente admirable. No se limita a él, la mayoría en el mundo de One Piece posee tal voluntad. Alzando su espada al cielo, cortó directamente la cabeza de Durd y pateó su flácido cuerpo decapitado contra el suelo. En cuanto mató a Durd, la pesadumbre que sentía se desvaneció. Blythe suspiró, mirando el cielo estrellado. Como prometí, vengué la muerte de tus padres. Aún así, se sintió un poco incómodo al matar a Barb y Durd, ya que era la primera vez que quitaba una vida. Respiró hondo y se tranquilizó. Recordó lo que Durd y Barb hicieron durante los 6 meses que el anterior dueño permaneció en su barco. Al reflexionar sobre ello, la incomodidad desapareció. Matarlos es mi misericordia. En ese momento, una notificación resonó en su corazón. Con un pensamiento, la interfaz del sistema apareció ante él. Tarea de prueba, la venganza es un plato que se sirve frío. Descripción, derrota a los piratas Pañuelo Rojo y mata a Durd y Barb. Límite de tiempo, 20 días. Recompensa, 1 punto de atributo gratuito. Estado, completado. Aceptar la recompensa, sí / no. Blythe, emocionado, gritó mentalmente, sí, sí, sí. En cuanto pensó sí, la interfaz cambió. Nombre, Blythe Han. Constitución, 4.8, fuerza, 4.8, velocidad, 4.7. Fruta del diablo, ninguna. Aquí, ninguno. Objetos almacenados, fruta del sol. Tareas, ninguna actualmente. Punto de atributo gratuito, 1. Tocándose la barbilla, Blythe reflexionó, ¿cómo usar el punto de atributo gratuito? Primero, mejoremos la constitución a 5. Con un pensamiento, su constitución aumentó en 0.2 mientras que su punto de atributo gratuito se redujo a 0.8. Fue solo un aumento de 0.2, pero sintió que todo su físico estaba experimentando una transformación enorme. Blythe sabía que se debía a que había superado el límite de la barra de 5. Apretando el puño, Blythe sintió un poder puro en sus manos. Revisó la interfaz de nuevo y, como esperaba, había un cambio en su atributo de constitución. Constitución, 5.0, fuerza, 5.1, velocidad, 5.0. Lo que lo emocionó fue que ahora puede comer su fruta del diablo. Blythe pensó, y una fruta del diablo apareció en sus manos. Tenía un tallo dorado y una apariencia similar a la de la fruta del dragón. Era de color naranja oscuro con espirales carmesí que la cubrían por completo. De cerca, parecía que toda la fruta ardiera. Con solo sostenerla en la palma, Blythe sintió el poder ardiente que contenía. Para bien o para mal, la comería. La fuerza de la fruta determinaría su futuro. Abrió la boca, dio un gran mordisco y se la tragó entera, intentando ignorar el sabor. Pero aún sentía el desagradable sabor en la lengua.
sabe fatal. Por suerte, no tuvo que comerse la fruta entera. La parte restante desapareció mágicamente y entró en su cuerpo. Al segundo siguiente, todo su cuerpo se puso rojo como si estuviera hirviendo. Un vapor blanco emanó de su piel bajo el calor extremo, mientras que todo a 1 metro de distancia comenzó a derretirse. ¡Oh, mierda! ¿Cómo detengo esto? Una luz dorada cegadora emanaba de su cuerpo y Blaise sentía que su temperatura corporal subía sin parar. ¡Alto! 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 Tras 1 minuto de lucha consigo mismo, Blaise controló su temperatura. Mejor aprendo a controlar este poder rápido para no quemar a otros. Tras experimentar con las habilidades de su fruta del diablo durante 1 hora, se hizo una idea general de sus poderes. Aunque comía fruta sol, su cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para aprovechar todo su potencial. Con su fuerza actual, solo puede controlar y manipular el calor extremo. Ahora, sus habilidades son similares a las de la fruta caliente de Don Accino o a la fruta calor de Charlotte Oven. Puede realizar ataques de calor a diferentes temperaturas. Además, es inmune a todo tipo de calor, incluyendo llamas, lava, etc., como si fuera el mismísimo sol. Aunque no pudo extraer todo el poder de la fruta del diablo, estaba extremadamente contento con su progreso. Tiene una idea de cómo debería desarrollar sus habilidades frutales en el futuro. La fruta del sol no es tan simple como manipular el calor y el fuego. Es la fuente de todo. Por ejemplo, la manipulación de la energía solar, la explosión solar, la manipulación de la gravedad, etc. Revisó la interfaz de nuevo. Nombre, Blaise Han. Constitución, 5.0, Fuerza, 5.1, Velocidad, 5.0. Potencial de la fruta del diablo, 4.5. Aquí, ninguno. Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo libres, 0.8. Tareas, actualmente ninguna. Un atributo adicional relacionado con su fruta del diablo apareció en el panel de la interfaz. A diferencia de desarrollarse a sí mismo, con el sistema, le resultaría más fácil dominar todas las habilidades de la fruta. Blaise entonces invirtió todos los puntos de atributo libres que le quedaban en su fruta del sol, elevándola a 5.3. Tras superar el límite de 5, sintió cambios evidentes en su cuerpo. Su control sobre la fruta del diablo aumentó, al igual que su capacidad para manipular el calor. Tras una noche de experimentación, podía controlar el calor de su cuerpo sin dificultad. Sin darse cuenta, la noche pasó y el sol salió en el lejano horizonte. Fue entonces cuando ocurrió lo impactante. Cuando los rayos del sol descendieron sobre su cuerpo, sintió el cambio. Algo dentro de él absorbió la cálida energía del sol, dejándolo estupefacto. La energía del sol armonizaba con su linaje Senju, mejorando su constitución y los poderes de la fruta del diablo a cada segundo. No era evidente para los ojos humanos, pero él podía sentirlo. No previó un desarrollo tan increíble. Solo entonces se dio cuenta de que su fruta del diablo era demasiado poderosa. Blaise estaba encantado, con su nueva habilidad, podía aumentar su fuerza más rápido. Justo cuando planeaba experimentar un poco más, avistó un acorazado de la marina a lo lejos navegando hacia la isla Coca. El acorazado fondeó a pocos kilómetros y unos 100 marines se acercaron a la isla en un bote salvavidas. Liderando a los marines estaba un hombre musculoso y de pecho ancho, ataviado con una chaqueta de capitán. Blaise reconoció al marine, Maynard el perseguidor. Fue presentado en el arco de Dressrosa como vicealmirante, pero ahora era solo un capitán. Aún así, no era alguien con quien se pudiera jugar, ya que provenía del cuartel general. Dado que la línea temporal actual es solo 1509, Maynard parecía joven y feroz con un cigarrillo en la boca. Con solo una mirada, Blaise supo que no era el oponente de este último. Los marines detrás de Maynard se miraron confundidos. Aparte de los muertos, los demás piratas seguían durmiendo sin ninguna preocupación, era la primera vez que se encontraban en una situación tan extraña. ¿Por qué siguen durmiendo? ¿Ni siquiera nos tienen en cuenta, a los marines? Tonto. Creo que algo los ha derribado. Si no, ningún pirata en su sano juicio dormiría antes que el capitán Maynard. Los marines discutían entre sí. Mientras tanto,
Maynard miró a su alrededor y vio la cabeza cortada de Dur-Jabbar, sin vida, con el corazón traspasado. No esperaba encontrarlos muertos. También vio a Blythe y una idea se formó en su cabeza. ¿Lo hizo él? ¿Cómo te llamas, chico?, preguntó Maynard mientras Blythe pronunciaba su nombre. Blythe, un buen nombre. ¿Lo hiciste tú? Sí. Aunque Blythe lo admitió, a Maynard y a los demás marines les costó creerlo. Un chico desconocido de unos 14 o 15 años eliminando a 2 hombres buscados por casi 50 millones de recompensas en total. Es inaudito. No puedo creer que matara, Dur, con ese brazo flacucho, comentó un marine. Claro. Creo que intenta ganarse la recompensa atribuyéndose su muerte. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Maynard. No se molestó en preguntar cómo lo hiciste, porque no le importaba. Lo que importaba era el por qué. Mataron a mis padres, me obligaron a trabajar en su barco pirata durante unos meses y me vendieron como esclavo, explicó Blythe. Como planeaba unirse a los marines, no ocultó nada. Aunque lo hiciera, los marines descubrirían la verdad tarde o temprano con su red de inteligencia. Maynard asintió, entendiendo, y no preguntó nada más. Este tipo de cosas son bastante comunes para él. De hecho, la mitad de los marines del mundo resultaron heridos por piratas de una u otra forma. Maynard ordenó entonces a los marines de menor rango que despejaran la zona y capturaran a los piratas derribados. En pocos minutos, los marines trasladaron a los piratas que roncaban al acorazado y destruyeron el barco pirata de Redcraft quemándolo por completo, junto con Dur-Jabbar y 3 cadáveres de piratas. ¿Te interesa unirte a los marines?, preguntó Maynard, quien se encargaba de todo por su parte, acercándose a Blythe. Sí, asintió Blythe. Bien. Ven con nosotros. Maynard consideró cómo había ido la batalla y eso fue lo que le intrigó. La fuerza y el ingenio de Blythe despertaron su interés. Después de que Blythe y otros marines abordaran el acorazado, este navegó hacia la base de marines North Blue más cercana para entregar a los piratas capturados. Dado que esta nave de marines pertenece al cuartel general y está comandada por Maynard, no necesitan organizar todo ellos mismos. En cubierta. Un marine desafió a Blythe. Querían verificar si él mismo mató a los piratas o si alguien más lo hizo. Dado que este grupo de marines pertenece al cuartel general, son naturalmente más fuertes que los marines comunes. Aunque no podrán derrotar a personajes como Dur por sí solos, son más que capaces de derrotarlo usando su número y coordinación. Además, su convicción y determinación también son mucho mayores. ¿Qué clase de piratas no habían visto en Grand Line? Blythe no rechazó el desafío. Con sus 2 atributos superando el nivel 5, ya no es un humano común. Había muchos alféreces en la nave de marines, pero ninguno pudo derrotar a Blythe. Blythe tampoco lo tuvo fácil, solo pudo derrotarlos drenándoles la resistencia. De no ser por su constitución Senju, lo habrían superado fácilmente. Déjame luchar contra él. Un marine con rango de teniente se adelantó mientras los demás marines lo vitoreaban. Mientras tanto, Maynard y otro oficial de la marina observaban el combate desde el timón. Capitán, ese chico es bueno. Tiene excelente fuerza, resistencia y buenas habilidades de combate. Si se le guía adecuadamente, se convertirá en un marine maravilloso. Envié su perfil al cuartel general de la marina. Ellos decidirán qué hacer. Maynard asintió. Dejarlo en los 4 mares es un desperdicio de su talento. Hoy en día, los piratas proliferan en Grand Line, es una gran era para los piratas. A los altos mandos también les resulta difícil lidiar con el creciente número de piratas. Después de todo, el número de marines es limitado. Maynard habló, fumando su cigarro. Al día siguiente, Blythe, el cuartel general decidió alistarte como marinero recluta. Entrarás directamente en un campo de entrenamiento organizado por el cuartel general, anunció Maynard. ¿Qué? Blythe se sorprendió un poco. Pensó que tomaría tiempo y que necesitaría acumular grandes méritos antes de inscribirse en el campo de entrenamiento, pero no esperaba que se le diera la oportunidad directamente. Nuestro barco navega hacia el cuartel general, así que nos acompañarás hasta que lleguemos. No esperaba que tuvieras tanta suerte. Dicho esto, Maynard se fue.
Blaise estaba tan emocionado que no podía quedarse quieto. ¿Quién no lo estaría? En la línea temporal actual, Black Zephyr es el instructor de la Marina y está a cargo del entrenamiento de los reclutas de la Marina. Si entrena con él, su fuerza aumentará rápidamente y también tendrá un buen respaldo en la Marina. Justo cuando estaba entusiasmado, escuchó una notificación en su mente. Por favor, espere, el sistema de soporte se está actualizando. Se apareció una fila de información en la interfaz. ¿Qué ha activado la actualización?, se preguntó Blaise. El sistema de soporte no tardó mucho en actualizarse. En cuanto se actualizó, apareció una nueva interfaz con un ligero cambio. Nombre, Blaise Han. Ocupación, Marine. Constitución, 5.0, Fuerza, 5.1, Velocidad, 5.0. Potencial de fruta del diablo, 5.3. Aquí, ninguno. Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo gratuitos, 0. Tareas, ninguna actualmente. DIN. Ocupación determinada. Dado que el anfitrión elige ser marine, todas tus tareas futuras estarán relacionadas con la profesión de marine. Generando tarea. Tarea 1. Haz 3000 flexiones al día durante una semana. Tiempo, 7 días. Recompensa, 0.1 Constitución más 0.1 Potencial de fruta del diablo. Tarea 2. Haz 3000 sentadillas al día durante una semana. Tiempo, 7 días. Recompensa, 0.1 Constitución más 0.1 Potencial de fruta del diablo. Tras ver la interfaz, Blaise comprendió que el sistema de apoyo está vinculado a la profesión que eligió. Si hubiera elegido ser pirata, las tareas estarían relacionadas con ella. Sin perder tiempo, Blaise comenzó a hacer flexiones. No será fácil, ya que 3000 es una cantidad considerable incluso para él. Y es la forma más sencilla de aumentar su fuerza. Les tomaría unos días llegar al cuartel general de la Marina y no piensa perder el tiempo quedándose quieto. Además de entrenar su cuerpo, Blaise también entrenó su mente mediante la meditación. El desarrollo de las habilidades de la fruta del diablo está directamente relacionado con su mente e imaginación. Pasó una semana. El barco de la Marina finalmente llegó al cuartel general de la Marina, Marineford. Para Blaise, es un lugar legendario donde cayó el hombre más fuerte del mundo, pero ahora, ante él, seguía intacto sin ningún daño. Cuando estaba en la tierra, solía soñar con Marineford y con cómo era estar en el centro del lugar. Tan solo escuchar el nombre, Guerra de los Mejores, siempre lo emocionaba profundamente. Apretando el puño, Blaise rugió en su mente, el mundo de One Piece es el mejor. Desde el barco, vio a innumerables marines con uniformes blancos corriendo de un lado a otro. ¿Qué podía decir? Blaise sentía que este lugar rebosaba energía. Incluso el aire que lo rodeaba era fresco y lleno de vida. Con solo mirar a Marineford, una extraña sensación de justicia surgió en su corazón. Cambiaré el hecho de que los marines sean el perro faldero de un gobierno mundial y permitiré que se conviertan en la potencia más poderosa del mundo. Jaja, Blaise, ¿te sorprende ver el cuartel general de los marines?, preguntó Maynard, al notar su expresión de emoción. Jaja. Deberías. Somos la mayor potencia del mundo, protegiendo a la gente común y haciendo justicia a todos los que cometen atrocidades en nombre de los piratas. Como marine, deberías sentirte emocionado, firme y responsable, llevando la palabra, justicia, a nuestras espaldas. Maynard le dio una palmadita en el hombro y dijo, vamos. Al bajar del barco de los marines, vio a Monkey D. Garp, un personaje legendario de One Piece. Aunque lo apreciaba mucho, el hecho de que dejara morir a Ace hizo que Blaise lo odiara un poco. Pero ahora, el anciano tenía la misma expresión despreocupada que antes de la guerra, mientras que una parte de su cabello aún era negro. El Garp de ahora disfruta de la flor de la vida. Un hombre que puede luchar a la par con el rey pirata Gold Roger. Al ver a Garp tan cerca, Blaise no pudo controlar su emoción, y sin darse cuenta, un fuerte instinto de lucha surgió de él, sobresaltando a Maynard y a los demás marines cercanos. Como objetivo del espíritu de lucha, Garp sabía naturalmente que iba dirigido a él. De hecho, se sorprendió al notar que provenía de un niño. El instinto de lucha desapareció tan rápido como apareció. Fue un acto inconsciente de Blaise.
Si estuviera en la Tierra, nadie podría percibir sus intenciones ni entender lo que estaba pensando, pero aquí es diferente. En el mundo de One Piece, una persona con poca fuerza puede percibir fácilmente las intenciones de los demás gracias a su sentido del olfato y su haki extremos. Sonriendo, Garp se dirigió hacia Blaize. Apretando el puño, Blaize encaró la imponente figura de Garp, que se alzaba ante él. Curiosamente, no estaba nada nervioso. «Chico, ¿quieres pelear conmigo?», preguntó Garp, mordiendo una galleta de arroz que tenía en la mano. Parecía divertido por su joven rostro. «Sí». Blaize asintió mientras miraba a Garp con reverencia. Es una forma de respeto que se muestra al encontrarse con alguien más fuerte que uno y a quien admiran. «Ja ja ja. Eres bastante valiente para ser un mocoso». Garp rió y le dio un puñetazo a Blaize en la cara sin previo aviso. Blaize retrocedió unos metros antes de estrellarse contra el suelo. Curiosamente, no sintió dolor por la nariz rota, pero una sensación imperceptible surgió de su corazón. «Tengo que contraatacar. Necesito contraatacar». Al ponerse de pie de un salto, Blaize exhaló un vapor abrasador por todo su cuerpo. Los vapores obligaron a los marines circundantes a retroceder unos pasos. Un aliento caliente lo envolvió todo en un radio de 1 metro. Blaize lo llama sentido del calor. En este dominio de 1 metro, puede percibirlo todo gracias a la onda de calor que irradia su cuerpo. En cuanto a Maynard y los demás marines con los que viajaba Blaize, observaban la conmoción con interés. No esperaban que el chico que traían se enfrentara de inmediato a Garp, el héroe del marine. Además, ignoraban que usaba una fruta del diablo. Un poder de fruta del diablo de tipo calor. Este chico lo disimuló bien, pensó Maynard. Sin perder tiempo, Blaize corrió hacia Garp y le lanzó un puñetazo mientras su sentido del calor observaba todos los movimientos de su oponente. Con esta habilidad, incluso podía predecir el siguiente movimiento del oponente basándose en la más mínima tensión muscular. Sus sentidos percibieron que Garp concentraba su fuerza en su izquierda, prediciendo que su cuerpo posiblemente se inclinaba hacia ella. En el aire, el puño de Blaize cambió de dirección. ¿Qué? Garp se quedó un poco desconcertado. ¿Aquí? No. En el último segundo, su cuerpo dejó de moverse y evadió el golpe. Como el puño de Blaize cambió de dirección, no pudo golpear a Garp, quien permaneció inmóvil. Pero a ojos de los espectadores, Blaize se convirtió en alguien incapaz de dar un puñetazo directo. Porque si lo hubiera hecho, podría haber golpeado a Garp, quien permaneció inmóvil. Pero solo Garp sabe lo que sucedió en esa fracción de segundo. Garp, quien evadió el golpe, observó a Blaize de cerca. Adivinó al chico mucho antes de que comiera la fruta del diablo con poderes de calor. Lo que le causó curiosidad fue cómo el chico predijo sus movimientos sin conocimiento previo del haki. Blaize supo que no era momento de contener su fuerza. Dejó de contener el poder de su fruta del diablo y dejó que estallara. Sus manos se calentaron a temperaturas extremas y se tornaron de un rojo abrasador. El intenso calor incluso derritió las baldosas de piedra bajo sus pies. Con eso, chocó de nuevo con Garp. Lo que lo asombró fue que, como antes, Garp bloqueó sin esfuerzo sus manos ardientes sin ninguna dificultad. ¿Qué clase de físico es este? Ni siquiera mi puño ardiente logró quemarle la piel. Como esperaba, no se puede juzgar el carácter de One Piece con sentido común. Como su puño falló, Blaize lanzó una patada contundente. Al igual que sus manos, sus pies también se calentaron intensamente y brillaron con un rojo intenso. Garp también la bloqueó. Sus ojos podían percibir los movimientos de Garp, pero su cuerpo no podía soportar la extrema velocidad. Necesito ser más rápido. Ardiendo en llamas con las piernas y llevando su velocidad al límite, Blaize luchó con gran ferocidad. Era como un animal salvaje que quiere atrapar a su presa, ejerciendo cada gramo de su fuerza. Aún así, ni siquiera pudo tocar el borde de la tela de Garp. Pasó 1 minuto, pero la situación no cambió. De principio a fin, Garp no contraatacó, permitiendo que el salvaje Blaize atacara a su antojo. En medio de la batalla, incluso encontró tiempo para comer sus galletas de arroz. Para entonces, todos los marines de los alrededores se acercaron y formaron un círculo observando la batalla con interés. ¿Quién es este chico?
¿Por qué intenta pelear con Garp-san? Es un demonio de tipo calor. ¿Por qué no había oído hablar de él? ¿Es nuevo aquí? Blythe se hizo famoso el primer día que llegó a Marineford. Todos los marines sentían curiosidad por su identidad y su fruta del diablo. Como sabían, todos los que la usaban ascendían de rango con mucha facilidad. A diferencia de los espectadores, Garp notó la diferencia. La temperatura alrededor de Blythe seguía subiendo, y con su haki, percibió que estaba dañando su cuerpo. Si esto continuaba, lo heriría gravemente. Por supuesto, Blythe no se dio cuenta de nada. El único pensamiento que le rondaba la mente era querer golpear a Garp, al menos una vez, o forzarlo a revelar algo de su fuerza. Desafortunadamente, sobreestimó su fuerza. Decidiendo que era hora de terminar la pelea, la imagen de Garp se desvaneció. Su figura desapareció y luego apareció detrás de Blythe. De un golpe, lo dejó inconsciente para que el chico dejara de hacerse más daño. «Este mocoso». Garp rió un poco y miró al inconsciente Blythe con los ojos entrecerrados. «Lleven a este chico a la enfermería. Avísenme cuando despierte». Echándose unas galletas de arroz a la boca, Garp abandonó el lugar murmurando para sí mismo: «Interesante». Blythe despertó su interés. Le gustó su personalidad y la chispa que vio en sus ojos. No se equivocaría, el chico tiene el corazón de los fuertes. Además, notó que la mente de Blythe es pura. Maynard agarró el cuerpo inconsciente de Blythe y se dirigió a la enfermería. No esperaba que Blythe iniciara una pelea en cuanto aterrizara en el Marineford. «Eres muy atrevido, chico», murmuró Maynard. Oficina del almirante Sengoku. Garp le contó lo sucedido en la plaza a Sengoku entre risas. Hacía años que no conocía a un mocoso tan bueno. Será un buen marine en el futuro. Al oír su declaración, Sengoku preguntó: ¿el poder de la fruta del diablo está relacionado con el calor? Hace un año, oí que uno de los hijos de Big Mom, Charlotte Oven, comió una fruta del diablo que se ha confirmado que es una fruta calor. Así que ese joven no pudo haber comido la misma fruta del diablo. ¿Está relacionada con la fruta de la temperatura? No lo sé, podemos preguntarle cuando despierte, dijo Garp y preguntó con cuidado: ¿por qué no me dejas a ese chico? Haré de él un marine maravilloso. Ni hablar. Rechazó Sengoku de plano, dando un golpe en la mesa. ¿Quién sabe qué clase de justicia le enseñarás? Kuzan es un buen ejemplo. No entiendes a Sengoku. Lo vi en sus ojos, su ansia de fuerza. No es de los que obedecen las órdenes de los demás. Tienes que tratarlo con cuidado, dijo Garp. ¿Cómo yo te trato a ti? Replicó Sengoku. Ja ja ja. Sí, es cierto. Necesito leer su informe antes de decidir cómo debo tratarlo. Sengoku hizo un gesto con la mano y tocó una campanilla en su mesa. En ese momento, un oficial de la marina entró y le entregó un informe sobre Blythe. En cuanto se alistó como marinero, el cuartel general de la marina recopiló toda su información. Al leer el informe que le enviaron, Sengoku decidió convertir a Blythe en un marine fuerte. Se lo entregaré a Zephyr, tu mantente fuera de su entrenamiento, dijo Sengoku y le arrojó el informe a Garp.